Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de un sultán otomano que pasó casi el 90% de su vida en lo que se conoce como la Jaula de Oro, gobernando solo por 4 años. Me refiero al sultán otomano Ahmed II. Este video es a pedido de Telly Umayaseki, Aracelia González y Joaquina de Garibaldo. Ahmed nació en Constantinopla y se discute si nació en agosto de 1642 o el 25 de febrero de 1643. Su padre fue el sultán Ibrahim I y su madre, una de sus consortes llamada Hatice Muazzez Sultán. Ahmed tuvo varios medios hermanos y hermanas, de los que sobresalen Mehmed IV y Suleimán II. Hasta la muerte de Ibrahim en 1648, Ahmed vivió en el palacio de Topkapi, pero luego al ascender su hermano Mehmed IV, sería enviado con sus otros hermanos a lo que se conoce como Jaula de Oro. O sea, estará encerrado en un palacio. Ahmed, en su encierro, aprendió persa y árabe y le gustaba escribir poemas y la caligrafía. En 1687, asciende su hermano Suleimán II, por lo que Ahmed seguiría en la Jaula de Oro hasta que fallece en junio de 1691, por lo que se convierte en Ahmed II, viviendo casi encerrado 43 años. En los 4 años que fue sultán, se le conoce 2 consortes. Rabia Sultán, que fue la única aseki o favorita con quien tuvo a los príncipes gemelos Ibrahim, que en algún momento fue heredero al trono, y Selim en 1692 y Asie Sultán en 1694. La otra consorte fue Sayeste Hanim, con quien tuvo 2 hijas, pero que vivieron pocas horas. Ahmed, al ascender, mantuvo el mismo gran visir, considerado un gran estratega militar, y para ese momento el Imperio Otomano estaba en guerra con la Liga Santa, siendo uno de sus enemigos más importantes el Sacro Imperio Romano Germánico. En agosto de ese año, el Imperio Otomano pierde la batalla de Lankamen, muriendo en esa batalla el mismo gran visir. Ahmed nombra como gran visir a Arabaji Ali Pasha, que junto con el sultán no solo se ocuparían de la Gran Guerra Turca, sino que trataron de realizar una gran reforma tributaria, sumándole el impuesto a la ganadería como una reforma militar para aumentar la cantidad de soldados. Ahmed fue uno de los pocos sultanes que se reunía con el pueblo para escuchar los problemas. Incluso él mismo salía a las calles para ver cómo estaba todo y dar las nuevas órdenes para tratar de mejorar las cosas. También saldría mucho a cazar, aunque fue de los muchos sultanes manejados por los hombres más poderosos. Su reinado es un poco más conocido por perder las pocas ciudades que quedaban en Hungría. Luego de la batalla donde murió el gran visir, el Imperio Otomano pierde Arad, una ciudad en la actual Rumania, que Ahmed trató de reconquistar, pero sin éxito. En 1693, los Habsburgos sitiaron Belgrado, pero gracias al nuevo gran visir, Bozoklu Mustafa Pasha, ya que el anterior gran visir fue exiliado, logró detener el avance enemigo. En enero de 1695, el Imperio Otomano pierde la ciudad de Hiula y así pierde lo último que le quedaba en Hungría. A partir de este hecho, Ahmed empieza con problemas de salud y una fuerte depresión. Y para sumarle, casi al mismo tiempo, la flota veneciana ataca la isla de Quíos, que actualmente está en Grecia, pero en ese momento pertenecía al Imperio Otomano, aumentando la depresión del sultán, que fallece el 6 de febrero de 1695, aproximadamente a los 51 años en el Palacio de Edirne, siendo sepultado luego en la mezquita de Suleimán I en Constantinopla. Ahmed no pudo enterarse que el Imperio Otomano mantendría la isla bajo su dominio. Ahmed II no es conocido, y lo poco por lo que podría ser conocido es por la pérdida total en Hungría. Como muchos sultanes, a partir de Ahmed I, que saca la ley de fratricidio y se establece la Jaula de Oro, pasaría mínimo 3/4 de su vida encerrado. Bueno amigos y amigas, si les gustó el video no se olviden su like y de compartirlo, y si desean alguna biografía solo me tienen que escribir. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.